Hola, mi nombre es Miranda y les mando saludos desde The Museum aquí en San Antonio. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, los virus. Los virus son un tipo de germen. Se encuentran por todo el mundo y hay muchas clases distintas, como la gripe, los resfriados y el coronavirus. Como sucede con otros gérmenes, los virus pueden ser dañinos y causar enfermedades. Los animales como tú y yo no son los únicos que pueden infectar, sino también plantas, hongos e incluso bacterias. Bueno, aprendamos más sobre los virus para poder ayudarnos y a los demás a permanecer más seguros. Primero que nada, los virus son diminutos. Son muy pequeños. Tan pequeños que no los puedes ver con tus ojos o incluso usando una lupa. Ni siquiera podíamos ver los virus hasta que se crearon unos microscopios especiales muy potentes. Entonces, ¿qué son los virus? Los virus son estructuras diminutas hechas de material genético contenido dentro de una envoltura. El material genético de un organismo o virus son las instrucciones que usan para reproducirse o hacer más de ellos. Los virus también dependen de un huésped. ¿Qué significa eso? Eso significa que no pueden vivir ni crear nuevos virus por su cuenta, como los animales o las plantas. En cambio, necesitan un cuerpo para vivir y reproducirse, un huésped. Estos pueden ingresar por la nariz, la boca o incluso una cortada. Ahora, veamos qué sucede cuando un virus ingresa al huésped. Ya dentro del huésped, el virus puede adherirse a una célula dentro del cuerpo. ¿Recuerda el material genético dentro del virus? El material genético del virus ingresa a la célula y toma su control, diciéndole a esta que haga copias del virus en vez de sus funciones normales. Y debido a que las células no pueden hacer sus funciones, estas mueren eventualmente. Estas nuevas partículas del virus atacarán más células. Ese proceso se repetirá continuamente hasta que nuestro sistema inmunológico, las partes de nuestro cuerpo que combaten las enfermedades, con suerte puedan atacar el virus y recuperarnos. Así es la forma en que los virus nos enferman. A veces nos ponen muy enfermos. De hecho, la palabra virus proviene de la palabra del latín que significa veneno. ¡Uah! Entonces, ¿cómo podemos protegernos a nosotros, nuestras familias y amigos de los virus? En el próximo video veremos algunas formas de hacerlo. Gracias por acompañarnos.